Bueno, muy buen día para todos. Eh, en la tarde de hoy vamos a realizar un ejercicio en el cual vamos a aplicar todas las temáticas que hemos estado revisando, lo que tiene que ver con tableros de datos y modelos de datos específicamente. Entonces, acá en pantalla voy a mostrarles la tarea que tenemos para esta tarde. Tenemos un dashboard en el cual vamos a mirar las cifras de producción de café en Colombia. Estas cifras van a estar dadas por un área de siembra, van a estar dadas por un área de cosecha y por la producción. Adicional a eso, vamos a tener unos gráficos que vamos a insertar acá, unos gráficos dinámicos de la producción de café por departamento y producción por años. Los diferentes ciclos de cultivo, eh, de producción en toneladas y en porcentajes también. Y adicional a eso, el tipo de café que se está produciendo. Para ello, nosotros vamos a diseñar un tablero, lo más parecido a este que tenemos aquí, pero vamos a hacerlo desde cero. En en la reunión que vamos a tener esta tarde de CIPAS, eh, le habíamos colocado por título, crea tu dashboard paso a paso en Excel. Entonces vamos a crearlo desde cero. Tal diseño ya listo, porque la idea es que nos quede así como este, pero vamos a hacerlo para que ustedes también aprendan ahí a realizar el proceso paso a paso. Tenemos los datos, que estos datos han sido tomados de datos abiertos, ¿listo? No son todos los datos que estaban en datos abiertos. Aquí tenemos alrededor de unos 7.600 registros. Eh, el archivo original tenía aproximadamente unos casi 700.000 registros. Entonces, para no hacer de pronto la hoja tan pesada, se hizo una reducción de los datos. Y además de eso, se hicieron algunas modificaciones para presentación de la información. Entonces, alguna información que está aquí fue modificada con relación a lo que vamos a estar presentando luego. Y tenemos otra hoja donde vamos a crear las tablas dinámicas. La idea es que aquí podamos ir creando todas las tablas dinámicas con las cuales vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a empezar. Lo primero, y una recomendación que siempre yo hago cuando estamos trabajando tableros de datos, es cuadricular la hoja. ¿Listo? Tener una especie de cuadrícula. Entonces, para ello simplemente lo único que nosotros hacemos, normalmente nosotros encontramos eh, el libro de Excel de esta manera, cuando abrimos cualquier hoja. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar toda la hoja, ¿listo? Al yo dar clic aquí en esta parte de la hoja de Excel, automáticamente yo voy a seleccionar toda la hoja. De hecho, este me sirve para seleccionar toda la hoja. Y luego lo que voy a hacer es colocar el mismo ancho que tiene la fila al mismo ancho de la columna. Listo. Y aquí podría decir que tengo una cuadrícula. Entonces, a partir de esta cuadrícula empezamos a trabajar. Entonces, vamos a empezar a montar, primero que todo, el diseño que nosotros queremos. Ya habíamos dicho que vamos a hacerlo paso a paso y luego entonces nos vamos ya a la creación de toda la información que va a reposar sobre este tablero de datos. Entonces, aquí tenemos como título, Dashboard de las cifras de producción de café en Colombia. Entonces vamos a colocar este título y vamos a ubicar las primeras 4 filas hasta la columna CO. Entonces vamos a hacerlo como lo tenemos aquí. Desde aquí hasta la CO, las primeras 4, lo único que vamos a hacer es combinar y aquí vamos a pegar nuestro título. Este título ya nosotros le colocamos aquí el tamaño que nosotros consideremos. Para el caso del ejercicio estamos utilizando un tamaño de letra Calibri, tamaño 48, y un color, como estamos hablando de café, un color café. No quiere decir que ese tiene que ser el color, simplemente para trabajar nuestro tablero. Bueno, tenemos por otro lado que aquí en esta parte vamos a trabajar los segmentadores de datos, y estos segmentadores de datos van a estar desde la celda A6 hasta la B6. Entonces vamos a hacerlo de la misma forma para que nos quede igualito. Simplemente combinamos
pegamos y aquí ya sí damos el diseño que nosotros en este caso vamos a estar trabajando. Aquí estamos utilizando una fuente tamaño 14. Entonces, importante allí tener la fuente y que es de color blanco. Entonces, aquí colocamos fuente tamaño 14, color blanco en negrita y colocamos nuestro relleno. De esa manera, nosotros vamos a ir creando todo nuestro tablero. Listo, simplemente para tener el diseño con el que vamos a estar trabajando. Cifras de gráfico va hasta la BB. Entonces seleccionamos desde aquí hasta aquí. Combinamos, rellenamos, pegamos el texto que queremos. En este caso le colocamos, estamos utilizando fuente tamaño 14 en negrita. Listo. Y por último, tendríamos aquí las cifras totales, que las cifras totales irían desde aquí hasta aquí. Combinamos, si quieren enseguida colocamos toda la configuración, o en su defecto, si desea copiar el formato también lo puede hacer, pero como estamos trabajando con celdas combinadas, yo le recomendaría que inicialmente lo trabajáramos de esta manera. Bueno, ya tenemos la primera parte. Aquí luego vamos a crear, bueno, nos toca crear también los espacios donde vamos a trabajar con los gráficos, que aquí va a estar hasta la AB. Vamos a crearlo enseguida, desde aquí hasta aquí. Este va a ser los espacios de los gráficos. Aquí va la producción por departamentos y acá la producción por departamentos por año. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es esto, combinamos y pegamos. Mire que queda mucho más fácil poder trabajar con, en este caso, la cuadrícula, porque me facilita allí al momento de yo combinar que todo me vaya quedando como en las mismas proporciones. ¿Obligatoriamente tiene que ser así? No, simplemente como les decía al principio, es una recomendación. Bueno, entonces aquí tenemos hasta la columna, hasta la fila 27, vamos a tener un borde. Entonces, aquí, desde aquí hasta la 27, vamos a tener un borde para los segmentadores de datos. Entonces, aquí vamos a colocarle un borde externo. Y para la parte de los gráficos, tenemos que hasta la 25 vamos a tener un borde. Entonces, desde aquí hasta la 25 vamos a tener un borde hasta aquí. Y lo mismo acá. Desde aquí hasta aquí vamos a tener un borde. Listo. Ahora, debajo vamos a tener el ciclo del cultivo en la producción que va hasta la AP. Entonces, ya aquí lo tenemos hasta la AP. Combinamos, colocamos aquí el formato que estamos trabajando y simplemente pegamos. Este vamos a colocarlo aquí enseguida hasta la 37. Lleva un borde. Listo. Mira que nos va quedando igual que el diseño que tenemos acá. Sigue el ciclo de producción o en su defecto, cuando yo lo estaba haciendo, yo lo hice así, desde aquí, desde la BJ. Entonces, lo que hice fue venirme aquí y desde aquí, desde esta que dice BJ, combiné aquí y ya lo que me quedó, que fue esto, entonces aquí coloqué el otro. Entonces también ya usted decide ahí cómo lo organiza, cómo en este caso queda mejor la presentación de sus datos. No necesariamente tiene que ser como nosotros lo estamos haciendo, simplemente es para que usted lo construya. Y más que cuando vamos a trabajar la última tarea del curso, allá nos toca diseñar un dashboard desde cero. Aquí dice perdón, aquí dice producción. Ahora sí, había un errorcito aquí de ortografía. Listo. Entonces, este sería el que va acá. Y ya aquí cuadramos nos quedó listo el tablero para trabajar. Ah, no, nos falta una cosita. Nos faltan los totales. Entonces, vamos a hacer los totales.
Los totales están de este ladito, dice área sembrada. Entonces, el área sembrada va aquí, de aquí hasta aquí, dice área sembrada. Entonces, aquí colocamos tamaño 14, negrita. Este sí lo dejamos así, este que está aquí. Y aquí debajo tenemos tres celdas que están combinadas. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar estas tres celdas que están combinadas aquí y simplemente colocar el relleno. Listo. Entonces, así como esta que tenemos aquí me faltó combinar una. Así como esta necesitamos tres. Entonces, yo voy a pegar las tres enseguida aquí para que nos queden listas para trabajar. Y simplemente voy a colocar los nombres que tenemos acá, que es el área cosechada. Y por último, tenemos la producción. Y miren que ahora sí nos quedó exactamente igual como el diseño. Entonces, eh, ¿esta plantilla se las envío? Claro que sí. No, Paula, este modelo de datos que tenemos aquí no tiene nada que ver con el que estamos trabajando en la actividad. Listo. Es muy parecido, pero no igual. Ya en la webconferencia que nosotros tuvimos de la tarea, ahí así se explicó con el que ustedes están trabajando. Este es un ejercicio aparte, ya que habíamos quedado en la webconferencia, que íbamos a hacer un ejercicio en el cual íbamos a hacer un tablero de datos desde cero, paso a paso. Listo. Para que haya claridad ahí para Paula y para todos. Bueno, entonces, ya una vez lo tenemos listo, simplemente nos venimos acá donde dice vista y ocultamos las cuadrículas o las líneas de cuadrícula para que nos quede así de esta manera. Ah, bueno, aquí nos faltaría simplemente venir acá y agregarle un borde. Es lo único que hace falta. Listo. Y ahí ya tendríamos el tablero igual a este que tenemos acá. Claro, hasta aquí esta primera parte, estimados estudiantes. ¿Vamos claros hasta aquí? Ok, listo. Entonces, hasta acá lo único que hemos hecho es preparar el tablero para la información que va a recibir ahora más tardecito. Entonces, es muy importante cuando yo estoy presentando la información, ya sea a nivel de la empresa donde usted trabaja o simplemente para una actividad que usted está haciendo, que esa información sea lo más clara posible. No es lo mismo presentar los datos así, en esta tabla, que de pronto yo venir y armar mi tablero bien bonito y mostrar la información con gráficos, con porcentajes, eh, con segmentadores de datos. Entonces, da una mejor presentación. Entonces, ya tenemos los datos por acá de este ladito. Ya habíamos hablado hace un ratico que estos datos son tomados de datos abiertos y los hemos modificado para la adaptación de la tarea que estamos realizando. El objetivo de esta tarde es poder realizar ese tablero de datos paso a paso. Entonces, la primera parte, que es diseñar el tablero, ya está lista. Segunda parte, estos datos que están aquí, vamos a seleccionarlos todos. ¿Listo? Seleccionamos todos los datos y simplemente presionamos Control T o nos vamos al menú Insertar tabla y creamos la tabla. Listo. Le decimos aceptar y luego venimos acá y le colocamos el nombre a la tabla. Esto ya lo hemos realizado antes cuando hemos hecho el modelo de datos. Presionamos Enter. Aquí cuando yo creo mi tabla para el modelo, al yo dar clic, automáticamente se me habilita este nuevo menú de diseño de tabla y aquí ya yo puedo empezar a trabajar con ella. De este ladito, lo único que vamos a hacer es crear la tabla, nada más. Porque por acá tenemos un espacio donde vamos a crear las tablas dinámicas. Entonces, vamos a empezar a crear las tablas dinámicas para luego poder ir llenando este gráfico, estos gráficos dinámicos que vamos a tener de este lado.
Entonces, ¿cómo insertamos la tabla dinámica? Yo les decía la vez pasada, en este Excel que yo estoy trabajando, al yo presionar el botón insertar, aquí me aparece la opción Power Pivot porque es un complemento que yo tengo. A usted le debe aparecer insertar tabla dinámica. Listo. Esa sería la única diferencia que tendrían de la versión del Excel que están usando ustedes con la que estoy usando yo. Ahora, al yo darle aquí, si yo le doy en insertar tabla dinámica, yo también puedo ir y decir que quiero insertar una tabla dinámica desde datos externos de origen. Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer acá es decirle que quiero insertar una tabla desde datos externos de origen, igual lo va a hacer usted allá, le va a decir elegir una conexión y esa conexión le va a aparecer tablas y aquí va a aparecer la hoja datos. ¿Listo? O la tabla datos del modelo más bien. Entonces simplemente selecciono los datos y le digo abrir. Y luego le digo aceptar. Y en este momento ya yo tengo mi tabla dinámica listo para empezar a trabajar. Entonces, la idea es que ahora yo voy a empezar a resolver lo que acá me están preguntando. Dice, producción por departamentos. Entonces yo voy a venir y voy a crear una tabla dinámica en la que yo seleccione el departamento y seleccione la producción que ese departamento ha tenido. Entonces mire que acá automáticamente me muestra cuál es la producción que se tiene por departamento y esto es el número de toneladas. Hay que tener en cuenta para interpretar los datos. ¿Listo? Estos datos que nos están dando aquí. La producción es en toneladas. El área sembrada y el área cosechada es en hectáreas. Entonces, por eso aparece allí una T, porque nos está diciendo que es la producción en toneladas. Entonces, ya aquí tendríamos la primera tabla dinámica, que sería para yo poder presentar la producción por departamentos. Pero esa producción por departamento yo no la voy a mostrar así como está aquí, porque si nos damos cuenta, aquí la suma de todo nos da el total de las toneladas que se produjo en Colombia por departamento, pero yo la voy a presentar por medio de un gráfico. Entonces lo que yo voy a hacer es dar clic sobre la tabla dinámica y cuando yo doy clic sobre la tabla dinámica, observe aquí arribita. Ahora en este momento, observe aquí donde dice qué desea hacer. Cuando yo doy clic sobre la tabla dinámica, automáticamente se habilitan unos nuevos menús en mi cinta de opciones. Entonces yo le voy a decir, bueno, yo quiero mirar o en este caso analizar mi tabla dinámica y aquí me aparece una opción que se llama gráfico dinámico. Entonces, este gráfico dinámico, yo le voy a dar clic aquí y aquí me van a aparecer algunos tipos de gráfico dinámico que yo puedo insertar. Bueno, aquí pasa lo siguiente. Para el tablero de datos me están pidiendo la producción. Listo, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quiero mostrar y vamos y aprovechamos acá en este caso y no le coloquemos esta T, no la pongamos en toneladas, solamente miremos cómo fue la producción, no solamente de los departamentos con relación a su área sembrada, entonces voy a decirle aquí, área sembrada y área cosechada. Entonces ya yo voy a tener que aquí me va a dar más o menos una idea de cuánto está produciendo teniendo en cuenta el área que está cosechando. Listo. Entonces, ya aquí tengo una tabla dinámica que tendría tres elementos. Uno, la producción. Dos, el área sembrada. Y tres, el área cosechada. Voy a pasar la producción de último. Voy a cambiarla aquí y voy a poner la producción de último. Listo. Entonces ya yo puedo empezar de pronto a sacar algunos análisis. Por colocar un ejemplo, miremos este. En el Putumayo, área sembrada, 1087. Área cosechada, 868. Recuerde que estamos hablando en hectáreas. ¿Y cuánto fue la producción en tonelada? Aproximadamente 1000 toneladas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más o menos por cada hectárea sembrada hubo una tonelada. Eso en este momento eh, no lo vamos a analizar, simplemente nos interesa mirar cómo vamos a construir las tablas dinámicas. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta esta tabla, yo voy a colocar aquí que esta va a ser el área sembrada, esta va a ser el área cosechada y esta va a ser la producción. Y esta eh, columna que tengo acá van a ser los departamentos. Departamentos. Entonces, aquí sí voy a construir ahora mi tabla dinámica. Me voy a ir a analizar, insertar gráfico dinámico y mire que aquí ahora sí me aparece, si trabajo de columnas, me van a aparecer
en este caso vamos a insertarlo, me va a aparecer un gráfico dinámico que me va a mostrar la producción, así como yo la quiero, que me muestre área sembrada, que me muestre el área cosechada y que me muestre la producción. Listo. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Estos gráficos dinámicos, yo lo voy a dejar aquí y lo que voy a hacer es que voy a copiar este gráfico, lo voy a llevar al tablero y lo voy a acomodar en el espacio que tengo. Listo. Entonces voy a traerlo aquí y aquí tendríamos el primer gráfico dinámico. Lo traigo acá, lo adapto al espacio en el que estoy trabajando y ahora es recomendable ocultar estos botones que tengo aquí para que no se me vean allí. Entonces yo voy a dar clic derecho sobre cualquiera de esos botones y le voy a decir que yo quiero que me oculte todos los botones que en este campo tenga mi gráfico. Listo. Y mire que ahí automáticamente se ocultan. Y luego, estas leyendas que tengo de este ladito, yo puedo decirle aquí que me las coloque, no sé, puede ser en la parte superior, arriba. Listo. Entonces ya las quité de aquí y esto me le da más espacio al gráfico. Ya yo puedo empezar a editar aquí como yo quiera, de pronto cambiando fuentes, si de pronto quiero que la fuente sea un poquito más grande, más pequeña. Ahí no voy a entrar en esos detalles porque la idea es dejar claridad acerca de cómo vamos a construir el gráfico. Ya luego el diseño que usted le dé, usted le debe dedicar un ratico ahí para colocar todo lo que usted considere. Y además de eso, vamos a colocarle una etiqueta de datos. Listo. Esta etiqueta de datos, aquí la vamos a ver que se ve una encima de otra, pero luego cuando empecemos a utilizar los segmentadores, vamos a poder ver cuál fue el área sembrada, el área cosechada y la producción de cada uno. Entonces, de momento se ve así porque todavía no tenemos ningún filtro. Entonces, vamos a seguir y luego ya lo organizamos con los segmentadores. Claro, hasta ahí esa parte, estimados estudiantes. Claro que sí. La grabación luego se las cuelgo en el curso y también se la mandamos por el correo interno y también la grabación queda en el canal de YouTube que ya la ingeniera les compartió. Bueno, entonces vamos con el segundo gráfico dinámico. Dice producción por años y aquí les voy a enseñar algo que hablaba la vez pasada de las tablas dinámicas. Yo puedo hacer esto, mire. Yo puedo copiar mi tabla dinámica, la copio, la pego aquí debajo y luego simplemente yo vengo acá, muestro la lista de campos y puedo empezar a modificar mi tabla dinámica como yo quiera. ¿Listo? Entonces, la segunda tabla dinámica me dice que muestre la producción por años. Entonces, yo voy a buscar aquí años y voy a buscar acá la producción. Entonces, él aquí me va a mostrar, bueno, este año se me fue a valores, yo lo voy a rodar a filas porque quiero que me cuente la producción por años. Entonces, mire que aquí ya me muestra la producción, cómo ha sido la producción en los últimos años. Entonces, aquí me toca modificar las leyendas porque aquí ya no sería departamento, como copié y pegué, ahora sería años y esta sería la producción. Y aquí me dice que debo insertar un gráfico que me muestre la producción por año. Entonces, como lo hicimos hace un momento, clic sobre la tabla dinámica, se activa un nuevo menú que es analizar la tabla dinámica, gráfico dinámicos y podemos buscar el que nosotros más nos guste. Puede ser un gráfico, en este caso ya insertamos uno de líneas, vamos a insertar uno de barras para que nos quede allí uno de líneas y uno de barras, listo. Aunque si usted quiere colocarlos todos de barra no hay ningún problema. Luego en la parte de abajo de porcentajes sí vamos a utilizar circulares. Entonces vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer. Mire que es un proceso que vamos a estar repitiendo por si de pronto no quedó muy claro en la primera que lo explicamos, ahora nuevamente lo volvemos a explicar. Tomamos el gráfico dinámico, lo llevamos a su espacio, y aquí lo acomodo, en este caso como yo lo necesite. Vamos a colocarlo aquí arribita, lo rodamos aquí, lo rodamos acá, ¿listo? Clic derecho sobre este botoncito y que me oculte todos los botones campos del gráfico. En este caso, como ya yo tengo un título, le voy a decir que me quite el título, no quiero el título, y ese total, que es la leyenda, la puedo pasar hacia arriba para que me dé más espacio en el gráfico. ¿Listo? Y por último, puedo agregar
mis etiquetas de datos. Entonces, estas etiquetas de datos, aquí yo las puedo agregar. Usted puede ir mirando dónde las pone. Entonces, ya ahí usted va organizando luego el gráfico. Listo. Entonces, ya ahí tenemos otro gráfico que es la producción por años. Listo. Entonces, seguimos creando tablas dinámicas. Por cada gráfico de esto que tenemos aquí es una tabla dinámica diferente. Entonces, voy a repetir el proceso. Aquí nos dice que debemos tener una, un gráfico dinámico que muestre el ciclo del cultivo en producción en toneladas. Entonces, vamos a ver a qué se refiere con el ciclo de cultivo. El ciclo de cultivo es si se cultiva anual, permanente o transitorio. Entonces, vamos a ir acá. Ya les había dicho que yo puedo copiar. ¿Listo? Copio, pego, clic derecho, mostrar lista de campos. Entonces, aquí me dice que queremos que una tabla dinámica que muestre el ciclo de cultivo en producción. Ok, entonces vamos a ir acá y vamos a escoger el ciclo de cultivo y vamos a ver qué producción hubo por cada tipo o por cada ciclo de cultivo. Aquí ya no serían los años, sino el ciclo de cultivo. Y acá sería la producción que hubo por cada ciclo de cultivo. Entonces ya aquí estoy viendo cuánto hubo por cada uno de ellos, pero aquí me lo están pidiendo en toneladas. ¿Qué quiere decir? Que este gráfico fácilmente podría ser de barras. ¿Listo? O de columnas. Vamos a hacerlo de columnas. Aquí tendré un gráfico de columnas para esta parte específica que me están pidiendo. Vamos a colocarlo aquí, porque de aquí creo que se desprende otro gráfico. Listo. ¿Qué hacemos? Copiamos. Vamos aquí, lo vamos a acomodar aquí en este espacio. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Y creo que aquí ya nos quedó. Listo. Nuevamente repetimos el proceso. Clic derecho, ocultar todos los campos o valores del gráfico. Quitamos el título porque no nos interesa, ya lo tenemos arriba en la leyenda. Ay, aquí no nos ocultó este. Ocultar todos los botones, ahora sí. Agregamos en este caso la etiqueta de datos y este total que está aquí lo podemos pasar abajo si queremos para no tenerlo arriba, que es la leyenda, pasémoslo abajo para que nos quede en inferior. Aquí, listo. Y ya le colocamos otro tamaño, otro color, lo que ustedes consideren. Listo, aquí tenemos el ciclo de cultivo en toneladas, sería la producción, pero aquí nos lo están pidiendo en porcentaje, o sea, cómo fue la producción en porcentaje de estos valores que están acá. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, de esta misma tabla dinámica, vamos a insertar otro gráfico dinámico y esta vez vamos a hacer un gráfico circular, puede ser, o de anillos, gráfico de anillos que muestre esa producción. Puede ser así, gráfico de anillos, y creamos uno circular para el otro. Entonces, copiamos este, lo llevamos aquí, vamos a pegarlo aquí en esta parte, lo acomodamos al espacio de trabajo, ahí puede ser. Hacemos la misma configuración. Mira que es un proceso repetitivo. Clic derecho, ocultar todos los botones del gráfico, quitamos el título del gráfico y aquí esta leyenda vamos a colocarla inferior. Listo, puede ser así. Y las etiquetas de datos vamos a hacerla por llamada de datos. Entonces mire que aquí cuando yo la hago por llamada de datos, automáticamente yo puedo ver cómo aquí ya me muestra los porcentajes de cada uno de esos ciclos de producción. Acá me lo está mostrando en tonelada, pero aquí sería un 646.070, equivaldría en este caso anual, que si miramos acá anual es el azul, es el 42%. Entonces me lo está mostrando en toneladas y me lo está mostrando en toneladas en porcentaje. Y por último, me dice que debo tener un gráfico dinámico del tipo de café por producción. Entonces vamos a hacer lo mismo. Tomemos este que está aquí y ahora sería por el tipo de café, no por el ciclo. Entonces, podríamos hacer lo siguiente, quitamos el ciclo y ponemos el tipo de café, ¿listo? Y aquí ya tendríamos que hay solamente dos tipos de café, arábico y robusto. Entonces, aquí tipo
de café. En producción, entonces aquí sí vamos a insertar un gráfico circular porque nos queda más fácil porque como son solamente dos, podemos trabajar con un gráfico circular. Entonces tomamos este gráfico circular, lo copiamos, lo llevamos a nuestro tablero, lo pegamos, lo cuadramos aquí el espacio de trabajo que tenemos y repetimos los pasos que hicimos hace un momento. Clic derecho, ocultar todos los botones campo, quito el título, esta leyenda la paso a la parte inferior y luego aquí por etiquetas de datos hago una llamada de datos para que me muestre en porcentajes lo que tengo ahí en el gráfico. Entonces, los gráficos los tenemos listos, pero todavía nos faltan unas cifras. Estas cifras vamos a hacer lo siguiente. Vamos a combinar esto y vamos a colocar aquí un número, por ejemplo, 150.000. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a organizar este espacio de trabajo en un tipo de fuente que nos permita ver la información que voy a colocar ahí. Puede ser así de ese tamaño. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiar y voy a pegar ese formato en las demás para que me quede el mismo formato. Pero esos 150 que están ahí no van ahí. Ahí va la información que se despliegue de las tablas dinámicas. Por ejemplo, yo necesito saber cuál es la cifra total de área sembrada. Listo. Entonces vamos a crear nos faltan 3 tablas dinámicas. Voy a copiar aquí y esta sería la tabla dinámica para el total de área sembrada. Entonces mira lo que voy a hacer. Simplemente coloco área sembrada. Voy a copiarme esta misma, voy a pegarla aquí y voy a pegar esta aquí. Esta que está aquí la voy a cambiar, ya no sería área sembrada, sino área cosechada. Perdón, que tenía una seleccionada. Esta sería área cosechada y esta que está acá sería la producción. Entonces, mire que ya aquí me quedaron cada una por aparte. ¿Y qué voy a hacer ahora? Ahora voy a importar dinámicamente esos valores. Para importarlos dinámicamente, simplemente yo vengo acá al área sembrada, coloco un igual y vengo a la tabla dinámica y doy clic sobre este valor. Mire que aquí automáticamente me dice importar datos dinámicos y coloca toda la fórmula sin yo haber colocado una sola línea. Listo, simplemente estoy importando dinámicamente los valores. Vengo a área cosechada, hago lo mismo, área cosechada, y vengo a producción y hago lo mismo. Entonces, mire que aquí de este ladito ya tendríamos los datos que hace un momento les decía. No es lo mismo presentar la información así en una tabla que ahora mire cómo nos va quedando la información en la manera como la estamos presentando. Vamos claro hasta este punto, estimados estudiantes. Mire que hemos tratado de ir haciendo los pasos, valga la redundancia, paso a paso para que podamos ir entendiendo y que recuerden que la aplicación de esto puede ser a cualquier campo. Entonces, sigamos claro hasta este punto, por favor, me comentan. Voy a abrir un espacio de preguntas hasta aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, me dice Nancy que vamos bien. Steven me dice que por el momento no hay problema. Ok, entonces podemos continuar y luego si surgen preguntas las vamos solucionando. Listo. Bueno, aquí podemos hacer algo. Podemos ajustar aquí los decimales para dejarlos que todos sean de 2 o que todos sean de 1. Ya esto es presentación de información, como yo les decía hace un momento. Bueno, ya les había dicho que habíamos hecho el paso de crear la tabla. Ahora creamos el paso 3, que son las tablas y los gráficos dinámicos. Entonces viene el cuarto paso, los segmentadores de datos. Los segmentadores de datos son como especie de filtros de información. Pero para que se me puedan activar los segmentadores de datos, yo debo dar clic sobre cualquier gráfico dinámico. Mire que si yo estoy acá y necesito que nuevamente presten o pongan toda su atención aquí en la pantalla donde dice qué debes hacer, mira que si yo doy clic sobre cualquiera de los gráficos dinámicos, automáticamente aparece un nuevo menú en la cinta de opciones. Entonces, hay uno que se llama análisis de gráficos dinámicos. Entonces, aquí yo voy a insertar los gráficos dinámicos. Estos gráficos dinámicos, vamos a insertar los segmentadores de datos. Nuevamente,
hago el proceso o repito el proceso. Para que se me activen los segmentadores de datos, yo debo dar clic sobre cualquiera de las tablas dinámicas o de los gráficos dinámicos. Entonces, si yo doy clic sobre este gráfico dinámico, mira que automáticamente se me activa un nuevo menú que se llama Análisis de Gráficos Dinámicos. Y aquí, al yo dar clic, aparece Insertar segmentación de datos. Esta segmentación de datos vamos a insertarla por departamento, por ciclo de cultivo y por tipo de café. Vamos a utilizar esos tres segmentadores de datos. Y le damos a aceptar. Una vez le doy a aceptar, mire que aquí me aparecen los segmentadores. Ah, lo que pasa fue que se me olvidó insertar uno. Entonces simplemente nuevamente doy clic, voy a análisis de gráfico y doy insertar segmentador de datos y busco el que yo necesito. Listo. Bueno, ahora ¿qué hago? Voy a ubicarlos aquí. Voy a empezar por el departamento. Lo voy a poner de primero. Lo ubico aquí. Y aquí donde dice segmentación de datos, si usted da clic sobre el segmentador, aparece algo que se llama segmentación. Y aquí en segmentación yo puedo hacer dos cosas. Bueno, primero le puedo colocar un estilo que yo quiera a mis segmentadores. Ya usted es libre de escoger aquí el diseño que usted quiera. Este está como chévere. Vamos a dejarlo así es como un grisecito. Y aquí donde dice columnas, vamos a decir que queremos 3 columnas. Entonces mire que aquí, mira, de casualidad nos quedó organizadito. La idea es que traten de que cuando coloquen los segmentadores de datos pase esto. O sea, que no tengan que hacer scroll. O sea, que no haya que hacer esto. Sino que usted lo ubique de tal manera que el scroll desaparezca. Mire que ahí el scroll se quitó. O sea, no hay scroll. Estoy viendo todos, en este caso, los departamentos. Ciclo de cultivo. Vamos a colocarlo aquí debajito. Entonces lo ubicamos aquí. Ciclo de cultivo. Vamos a segmentación de datos. Ubiquemos aquí el mismo color y coloquemos que queremos 3 columnas y hacemos lo mismo. Aquí más o menos, ahí quedó. Y por último, tendríamos el tipo de café. Entonces ubiquemos el tipo de café aquí debajito. Este lo colocamos en 2, porque como son 2, lo podemos dejar así y simplemente colocamos el color que queremos. Bueno, ya tenemos los segmentadores, pero si yo doy clic en estos segmentadores, mire que solamente la información está cambiando en un solo gráfico, que quiere decir que ya por lo menos hay algo allí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, el otro paso después de insertar los segmentadores es realizar una conexión de informes. Entonces, yo voy a dar clic sobre el segmentador, voy a ir a segmentación y aquí hay una parte que dice conexión de informes. Y en esa conexión de informes, lo que yo debo verificar es que todas las tablas dinámicas estén seleccionadas. Todas. ¿Listo? Y no lo voy a hacer solamente para un solo segmentador. Luego que termino con uno, doy clic en el otro, nuevamente voy a conexión de informes y aquí hago lo mismo. Selecciono todas las tablas dinámicas. ¿Listo? Y luego con el último, con tipo de café, nuevamente voy acá, selecciono todos mis tablas dinámicas y ahora sí podemos decir que el tablero de datos está listo. O sea, hasta este punto ya lo hemos dejado configurado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos a empezar a probarlo. Por ejemplo, yo quiero, bueno, ¿para qué me sirven esto que está aquí, que son como unos chulitos? Esto me permite hacer una selección múltiple. Por ejemplo, yo quiero saber cómo fue la producción en Antioquia. Yo le voy a dar clic en Antioquia. Y mire que él aquí automáticamente me trae solamente las cifras de Antioquia. Y aquí empezó a trabajar mi tablero. Pero usted dice que yo quiero saber Caldas. Entonces, como usted da aquí, entonces se quitó Antioquia y ahora dejó Caldas. Pero ¿qué pasa si yo quiero comparar Antioquia con Caldas? Me toca darle clic acá. ¿Listo? Y ahora aquí, como esto está activado, si yo doy clic en Antioquia, ahora él me va a mostrar la cifra de Antioquia y la cifra de Caldas. Mire que aquí me lo está mostrando, pero resulta que Antioquia y Caldas tienen una diferencia bastante grande porque Antioquia es más
productor que de pronto que Caldas. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, unos departamentos que produzcan menos. Vamos a coger, por ejemplo, el Chocó. Vamos a ver cómo está de cifras el Chocó. Quitemos el filtro, quitemos aquí, seleccionemos Chocó. Y comparemos el Chocó con Quindío, ¿no? Porque Quindío es bastante productor. Con Guaviare, vamos a compararlo con Guaviare. Entonces, miren aquí, por ejemplo, Guaviare todavía está más por debajo que Chocó. Y si yo digo, bueno, quiero compararlo con Casanare, por colocar un ejemplo, mire que aquí tendría 3, entonces mire que él me da, voy a quitar Guaviare porque está bien bajito. Entonces, para mirar como la comparación, lo que quería mostrarles. Mire que aquí ya nosotros podemos empezar a hacer una comparación entre departamentos. Ya aquí puedo ver las cifras de Chocó, acá puedo ver las cifras de Casanare y mire que aquí se empiezan a mover todos los demás gráficos dinámicos. Ahora, miren lo siguiente. Si yo vengo y digo, bueno, yo quiero saber dónde producen café solamente arábico o robusto. Vamos a seleccionar arábico y se quita robusto. Mire que automáticamente los departamentos en los cuales no se produce ese tipo de café desaparecen de aquí automáticamente. ¿Listo? Porque estos no están en esa consulta. Y si yo le digo robusto, entonces debe pasar lo contrario. O sea, ya yo me voy aquí, entonces mire que desaparece los que estaban antes y ahora aparecen los que se produce el café robusto. Entonces, miren cómo yo puedo, aquí por ejemplo, mire que desaparece también un ciclo de cultivo. El arábico solamente se produce o anual o permanente. Y el robusto se produce en las tres, tanto anual como permanente como transitorio. ¿Qué quiere decir? Que si yo le quito permanente y dejo solamente anual y transitorio, bueno, no, vamos a darle selección aquí, quitemos anual y permanente, anual y transitorio, quitemos permanente. Aquí, ahora sí. Mire que aquí automáticamente me quedan solamente los departamentos en los que se produce ese tipo de café. Entonces, estimados estudiantes, esto es simplemente un ejemplo con unos datos que nosotros estamos trabajando y que miren lo, lo chévere del asunto cuando yo voy a presentar la información, cómo yo puedo empezar a hacer comparaciones, cómo puedo hacer yo mirar entre los diferentes segmentadores que yo tengo y que yo puedo, en este caso, poder trabajar cualquier actividad, presentar cualquier dato que yo tengo. Entonces, creo que lo hicimos en menos del tiempo que teníamos presupuestado, pero lo importante es que el ejercicio eh, quedó resuelto. Entonces, hasta acá, ¿cómo insertamos la segmentación de datos? Estos segmentadores que están aquí. Para que se les pueda habilitar, ustedes van a dar clic sobre cualquiera de los gráficos dinámicos. ¿Listo? Observe aquí arriba la pantalla, en la cinta de opciones. Mire que aquí no aparece el menú. Pero si yo doy clic sobre cualquiera de los gráficos dinámicos, nos aparecen unos nuevos menús. Voy a dar clic donde dice análisis de gráficos dinámicos y en análisis de gráfico dinámico aparecen las opciones de filtro. Aquí en las opciones de filtro aparece uno que se llama segmentación de datos. Y en segmentación de datos, entonces yo puedo colocar tantos segmentadores como yo quiera. Por ejemplo, si quisiera colocar un segmentador por año, yo simplemente creo mi segmentador. Mira que él me lo trae aquí. Ese tocaría ubicarlo aquí de este ladito. Un segmentador. Aquí venimos y le colocamos que lo queremos en 3 columnas. Eh, lo ubicamos aquí, le colocamos el formato, pero eso no es todo. Luego de eso debemos dar clic donde dice conexión de informes y decir que queremos conectarlo con todas las tablas dinámicas que tengo en mi modelo. ¿Listo? Y ya aquí este segmentador queda listo y empieza a funcionar ahora para los años. Entonces, por ejemplo, si yo coloco aquí, quiero saber cómo fue la producción en el 2012. Entonces, aquí me va a aparecer, bueno, voy a quitar el filtro de acá para que me muestre todos los departamentos. Entonces dice, bueno, en el 2012 quiero saber cómo fue la producción de café arábico. Entonces usted da clic aquí y aquí le va a traer solamente las cifras de 2012 de café arábico. Listo. Ah, quiero saber
cómo fue en el 2007 y compararlo con el 2017. Entonces doy clic acá y selecciono 2007 y 2017 y mire que ahí él me empieza a traer la cifra de los años que en este caso yo le estoy diciendo. Quiero también la de 2010. Aquí me trae la del 2010. Mira que tenemos un nuevo segmentador que no teníamos en los primeros segmentadores que habíamos puesto, pero sería bueno también tener un segmentador por año, entonces vamos a dejarlo ahí.